Capítulo 609. Es mejor morir que no ser libre. En el centro de la escena, los tres y se estaban fusionando. Con la ayuda de la voluntad del sol gigante, los espesos flujos de Ikasi habían formado un capullo alrededor de Tai Bai Jun Seng. Todas sus heridas habían desaparecido sin dejar rastro, su cuerpo, alma y conciencia estaban siendo refinados a un nivel superior. Miró hacia atrás en su vida, las escenas del pasado destellando rápidamente por su mente. Los misterios del gran Dao circulaban en su mente, las inspiraciones le llegaban sin pausa, estaba obteniendo soluciones perfectas para los problemas difíciles de cultivo que le habían frenado en el pasado. En este momento, el cielo y la tierra eran como maestros desinteresados, impartiendo todo su conocimiento a Tai Bai Jun Seng. Sin embargo, los misterios del cielo y la tierra eran demasiado vastos y profundos, cuanto más sabía Tai Bai Jun Seng, más se daba cuenta de su pequeñez. No tuvo más remedio que concentrarse en su senda del tiempo, refinando y desarrollando sus conocimientos. Su comprensión de la senda del tiempo alcanzó la cima de su vida. Inspiración de la naturaleza. El hombre es el espíritu de todos los seres vivos, el Gu es la esencia del cielo y la tierra. Los maestros Gu usaban el Gu, refinaban el Gu y criaban el Gu. Este era en realidad un proceso interminable de aprendizaje, exploración y estudio del mundo. En el proceso de avanzar a un inmortal Gu, un maestro Gu no necesita usar gusanos Gu para entender el mundo indirectamente, sino que es una interacción directa con el cielo y la tierra. Esta era probablemente la única oportunidad en toda la vida antes de convertirse en un inmortal Gu para tener una oportunidad tan preciosa. La etapa pico de rango 5 era la línea de meta de los maestros Gu mortales. Pero los inmortales Gu de rango 6 estaban más allá de lo mortal, convertirse en un inmortal Gu era solo un nuevo punto de partida. En este punto de partida crucial, los logros futuros de cada inmortal Gu serían diferentes dependiendo del potencial que acumularan. Una experiencia tan hermosa, pero mi humano no es suficiente. Tai Bai Jun Seng deseaba seguir sumergiéndose en este sentimiento, pero no pudo hacerlo. Una expresión de arrepentimiento apareció en su rostro. Su humano ya estaba casi agotado, y esto era después de obtener la ayuda del Gu inmortal del humano, de lo contrario el tiempo habría sido aún más corto. El capullo de I se dispersó y la silueta de Tai Bai Jun Seng se reveló de nuevo. Los tres I se habían fusionado y encogido en una masa de I primordial tricolor, condensada en donde se encontraba originalmente la apertura de Tai Bai Jun Seng. Este paso significó la finalización del segundo paso para avanzar a Gu inmortal, recibiendo I. El siguiente paso fue el último paso para convertirse en un Gu inmortal, liberar Gu. Tai Bai Jun Seng estaba siendo extremadamente serio, mientras sacaba al río como antes, la montaña como antes y el hombre como antes Gu. Estos tres Gu eran sus gusanos Gu principales y él estaba muy familiarizado con ellos. Además, el hombre como antes Gu era incluso su Gu vital. Finalmente, el momento más crucial. Tai Bai Jun Seng primero envió su Gu vital a la masa de I primordial tricolor en su cuerpo. ¡Boom! De repente, un sonido místico como el de una tormenta eléctrica resonó en los oídos de Tai Bai Jun Seng, haciendo que todo su cuerpo temblara intensamente. La masa de I tricolor se fusionó originalmente y fluyó constantemente en circulación. Pero después de que hombre como antes se entrometió, fue como si hubiera encendido un explosivo, la masa de I primordial explotó inmediatamente con fuerza. No puede haber creación sin destrucción, en la muerte hay nueva vida. Este momento fue cuando un mortal pudo ascender a un Gu inmortal. El sonido explosivo fue realmente místico, explotando las maravillas de la vida, explotando un mundo completamente nuevo. La apertura mortal se rompió, se estaba formando una apertura inmortal.
La apertura inmortal era como un mundo pequeño, el cielo era azul como los cristales y el suelo era un desierto desolado lleno de piedras amarillas. Era como un bebé recién nacido y exigía intensamente alimento, irrumpiendo en el mundo exterior con una fuerza de succión y absorción extremadamente fuerte. Voz wush wush. Eli del cielo y Eli de la tierra se vertieron locamente en Tai Bai Yun Seng, fluyendo sin parar hacia la apertura inmortal. En la apertura inmortal, el suelo se expandió rápidamente, 2/3 de 1000 kilómetros cuadrados, 4/3 de 1000, 2000 kilómetros cuadrados. Y el flujo de tiempo también aumentó de la proporción de 1 a 1 a 1 a 10, 1 a 20. La apertura inmortal estaba empezando a volverse inestable por el flujo loco de I. Tai Bai Yun Seng luego envió río como antes y montaña como antes, estabilizando la situación. La apertura inmortal se estaba expandiendo continuamente y un afluente del río del tiempo fluía en la oscuridad, haciendo que el flujo de tiempo aumentara constantemente. Pasó el tiempo, Tai Bai Yun Seng siguió colocando gusanos GU para mantener la estabilidad de la apertura inmortal. 3 y 1/3 de 1000 kilómetros cuadrados, 4000, 4 y 2/3 de 1000. 1 a 30, 1 a 31, 1 a 32, 1 a 33. La apertura inmortal había llegado a su extremo en este punto, como si hubiera bebido y comido hasta saciarse, deteniendo abruptamente su crecimiento. Pero el claro y del cielo seguía llegando desde el cielo, y el y dorado de la tierra seguía brotando desde el suelo. En este momento, la apertura inmortal absorbía el y del cielo y el de la tierra mucho más lentamente que antes. Al principio, estaba bebiendo a grandes tragos, mientras que ahora estaba tomando pequeños sorbos. El y del cielo y la tierra convergieron en la apertura inmortal, las brumas y las nubes verdes y doradas llenaron toda la apertura inmortal. El denso flujo de y estaba preparando gotas de esencia inmortal en su interior. Eran precisamente la esencia inmortal de uva verde de un GU inmortal de rango 6, 36 en total. Las nubes de tribulación en el cielo y el polvo de calamidad en el suelo comenzaron a disiparse gradualmente. La niebla como el y del cielo y la tierra en la apertura inmortal, sin embargo, aún no se había disipado. Se condensaron alrededor de hombre como antes, río como antes, montaña como antes y otros gusanos GU, formando un denso capullo de y sobre estos gusanos GU. Los dos y se mezclaron, el cielo y la tierra interactuaron. Dentro de los capullos de y, cada gusano GU comenzaba a fermentar cambios misteriosos. Es hora. Una receta GU apareció en la mente de Tai Bai Yun Seng. Esta receta GU era solo una receta GU teórica de un GU inmortal, provenía de la herencia GU inmortal del viejo mendigo. Tai Bai Yun Seng no podía garantizar si esta receta GU teórica podría tener éxito. Pero ya no tenía otra opción. Su vida útil estaba llegando a su fin, a punto de agotarse por completo. Después de avanzar a un GU inmortal, sus sentidos alcanzaron un nivel completamente nuevo, especialmente el sentido con respecto al tiempo se había intensificado al máximo, era preciso hasta una sola respiración. Esta sensación novedosa no lo puso de buen humor por mucho tiempo antes de que cayera en silencio, sintiéndose oprimido e incluso asustado. Porque podía sentir que el tiempo que tenía no era realmente mucho, como un pequeño charco bajo el sol fuerte, y su vida útil era la fina capa de agua que quedaba en el charco. Había planeado obtener GU de vida útil, pero falló debido a las manipulaciones secretas de Fan Yuan. El camino sangriento que había experimentado al llegar al gran salón incluso se convirtió en un nudo en su corazón. Ahora, su única esperanza estaba en el hombre como antes GU. Según lo que mostraba la receta teórica de GU, cuando el hombre como antes GU avanzaba al rango 6, podía usarse en uno mismo. Refina. Tai Bai Yun Seng dio un suave grito, innumerables pensamientos emergieron en su mente. Estos pensamientos formaron la receta teórica GU que se vertió directamente en la abertura inmortal y luego en el capullo grueso que cubría al hombre como antes GU.
Estos y del cielo y la tierra fueron la fuente de todos los seres vivos. A medida que los dos interactuaban, evolucionaron en todas las cosas en el cielo y la tierra. Estos dos y fueron el origen de todos los seres vivos y podrían reemplazar cualquier material de refinamiento GU. Los pensamientos de Tai Bai Yun Sen fueron como claves que dirigieron el y del cielo y la tierra en la dirección correcta. Los pensamientos entraron en el capullo e inmediatamente provocaron un cambio violento. Aunque no se podía comparar con la explosión de los tres y en el primer paso de la liberación de GU, su efecto tampoco fue pequeño. El capullo de Yi entró en erupción con fuerza devoradora, tragando el restante del cielo y la tierra en la abertura inmortal sin pausa. Zumbido, zumbido, zumbido. El flujo de Yi se elevó sin parar, formando un vendaval aullante. El hombre como antes GU se convirtió en el ojo de la tormenta, grandes cantidades de Yi del cielo y la tierra se vertieron en él, convirtiéndose en recursos de refinamiento GU. Esto es. Tai Bai Yun Sen murmuró suavemente en el aire, su tono transmitió satisfacción y también expectativa. Después de tanto esfuerzo y riesgo, ahora finalmente estaba viendo la esperanza del éxito. Aunque el proceso había estado lleno de eventos inconcebibles. Si Truyan Building no hubiera hecho un movimiento, Tai Bai Yun Sen seguramente caería en el segundo paso. Al pensar en esto, miró a Truyan Building. No era del linaje de Jaen Sun, pero Truyan Building en realidad lo había ayudado, esto era un hecho. ¿Se despertó la voluntad de Jaen Sun? Tai Bai Yun Sen adivinó interiormente. Tenía una herencia GU inmortal, su experiencia y conocimiento no faltaban en comparación con personas como Ei Lulan y Ye Lui Sang. El Honorable and Mortal Jaen Sun prohíbe la entrada de GU inmortales, ya he violado este tabú al avanzar a un GU inmortal aquí. Entonces, ¿por qué la voluntad de Jaen Sun todavía me ayudaría? Tai Bai Yun Sen estaba perplejo. Incluso con su abundante experiencia, no podía anticipar las cosas que ocurrían en el edificio Truyan. Dentro del edificio Truyan, el pavoreal de jade escarchado emitía chillidos agudos, la pasta verde de su cuerpo no dejaba de temblar y rebotar, las cadenas de hierro también se sacudían, produciendo sonidos metálicos al chocar entre sí. Los poderes que lo sellaban se estaban derritiendo por la corrosión del barro gachas. Pero el pavoreal de jade escarchado no mostraba signos de alegría, sino que estaba lleno de miedo y ansiedad. La voluntad del sol gigante, sin embargo, se rió alegremente. Pequeño gorrión, tu lucha es inútil. A través de Tai Bai Yun Sen, la voluntad del sol gigante fue capaz de explotar algunos métodos para atacar ingeniosamente al espíritu de la tierra de la corte imperial, debilitando su fuerza en su base. A pesar de que los poderes que ataban al pavoreal de jade escarchado se debilitaban constantemente, la voluntad del sol gigante ya había ganado algo de tiempo. Ya había visto a través de la mayor parte de la formación de voluntad especial GU que lo había asediado. ¿Cómo podía ser tan simple la disposición de un Honorable and Mortal? Mientras la voluntad del sol gigante fuera completamente libre, naturalmente tenía un gran número de métodos para elegir, como el camino del metal, el camino del agua, el camino del fuego, etc., para sellar al espíritu de la tierra de nuevo. He dormido durante demasiado tiempo, pero no importa. Primero pondré a este espíritu de la tierra desobediente en su lugar, luego eliminaré por completo las diminutas lagunas del edificio Truyan. En ese momento, el edificio Truyan de los 88 volverá a ser como un cubo de hierro, manteniéndose en pie durante cientos de miles de años más. El tono de la voluntad del sol gigante era profundo y rotundo. No te dejaré salirte con la tuya aunque muera. Después de oír mantenerse en pie durante cientos de miles de años, todos los pelos del pavoreal de jade escarchado se pusieron de punta. Un espíritu de la tierra se formaba a partir de una obsesión y el asunto de reconocer al maestro no era flexible. El pavoreal de jade escarchado era distinto en esto incluso de otros espíritus de la tierra, era incomparablemente orgulloso y no cedería ni un poco. Pero el pavoreal de jade escarchado ya no luchaba, sino que extrañamente se tumbó abatido.
Sin embargo, su mirada seguía siendo afilada como un cuchillo, llena de odio por completo. La voluntad del sol gigante se quedó estupefacta antes de darse cuenta de repente de algo mientras gritaba con rabia. Pequeño gorrión, ¿te atreves a hacer esto? Fuera del edificio Truyang. Las nubes de tribulación y el polvo de la calamidad se están dispersando gradualmente. ¿Ha logrado Lord Tai Bai Yun Seng avanzar a un inmortal Heu? Aquellos que no conocían la verdad se sintieron emocionados al ver esto. Nunca hubiera esperado que Tai Bai Yun Sheng alcanzara realmente el tercer paso. Viendo su aspecto, la apertura inmortal ya se ha formado. Me pregunto qué grado de tierra bendita ha formado. Murmuró Ye Luisang. Al avanzar a un inmortal Heu, después de pasar el segundo paso, el maestro Heu podía formar una apertura inmortal. Las aperturas inmortales de los inmortales Heu de rango 6 y 7 eran tierras benditas, las aperturas inmortales de los inmortales Heu de rango 8 y 9 eran cielos grutas. Las tierras benditas se dividen en 3 grados, correspondientes a grande, mediana y pequeña en tamaño. Cuanto más y del cielo, la tierra y los humanos se fusionen, mayor será el grado de la tierra bendita. Las tierras benditas pequeñas tienen una superficie de hasta 2000 kilómetros cuadrados, pueden atraer un pequeño afluente del río del tiempo y formar más de 10 cuentas de esencia inmortal, hay pocos recursos. Las tierras benditas de grado medio pueden tener una superficie de 2/3 a 4000 kilómetros cuadrados. Pueden atraer un afluente ligeramente mayor del río del tiempo y formar más de 20 cuentas de esencia inmortal, tienen abundantes recursos. Las tierras benditas de alto grado pueden tener una superficie de 4/3 a 6000 kilómetros cuadrados y atraer un gran afluente del río del tiempo, la cantidad de esencia inmortal formada supera las 30, y habrá abundante y del cielo y la tierra que puede interactuar y refinar mutuamente un Heu mortal en un Heu inmortal. La mirada de Eilulan estaba fija directamente hacia adelante, la información relevante parpadeaba en su mente. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Tai Bai Yun Sen fue capaz de pasar el segundo paso con la ayuda del edificio Truyang, alcanzando el tercer paso. Y ahora, parecía que había una gran posibilidad de que tuviera éxito en convertirse en un inmortal Heu. Si Tai Bai Yun Sen se convierte en un inmortal Heu, entonces, ¿qué postura debería tomar? ¿Cómo debería tratarlo? Eilulan reflexionó sobre este asunto. Si no ocurre nada inesperado, Tai Bai Yun Sen obtendrá sin duda una tierra bendita de alto grado. Sin embargo, refinar un Heu inmortal conlleva riesgos, formando calamidades y tribulaciones en la apertura inmortal. La mirada de Fan Yuan parpadeaba continuamente. Para que un mortal avance a un inmortal Heu, naturalmente había riesgos especiales. Los maestros Heu eran así, también se aplicaba a los gusanos Heu. Los humanos tomaban el I del cielo y la tierra, fusionándose con el I humano, la fusión de los tres I daría lugar a tribulaciones celestiales y calamidades terrestres. Los gusanos Heu tomaban el I del cielo y la tierra, y también inducirían calamidades y tribulaciones. Era difícil para los forasteros interferir en las calamidades y tribulaciones dentro de la tierra bendita de uno. El edificio del Yang verdadero podía influir en Tai Bai Yun Seng, pero no podía influir en la tierra bendita, la apertura inmortal en su cuerpo. En otras palabras, Tai Bai Yun Seng solo podía confiar en sí mismo. Fan Yuan de repente miró al cielo. Con respecto al cielo de la tierra bendita de la corte imperial, durante el día, brillaba la luz dorada, mientras que por la noche, brillaba un cálido resplandor plateado. Pero en este momento, aparecieron cicatrices negras en el cielo dorado desde las cuales brillaban motas de luz de estrellas. Este era el cielo nocturno del mundo exterior de las llanuras del norte. Toda la tierra bendita de la corte imperial comenzó a temblar. Todos comenzaron a gritar de sorpresa y conmoción. Las nubes de tribulación y el polvo de calamidad que casi se habían disipado se condensaron nuevamente. Grandes cantidades de I del cielo y la tierra se vertieron en el cuerpo de Tai Bai Yun Seng sin parar, entrando directamente en su apertura inmortal como polillas a una llama. ¿Qué está pasando? Eilulan estaba estupefacto. ¿Qué demonios pasó?
Yelui Sang se agarró la cabeza, gritando involuntariamente. Se absorbió demasiado chi del cielo y la tierra bendita de la corte imperial, su base resultó dañada, por lo que está revelando el mundo exterior, al vincularse con las llanuras del norte. La mente de Fan Yuan se sacudió, su mirada se movió de Tai Bai Yun Seng al edificio del Yang verdadero 88. Había adivinado la verdad. El pavor real de Jade escarchado era en realidad tan orgulloso que preferiría morir antes que ser reprimido por la voluntad del sol gigante por más tiempo. Cumplió su palabra. Capítulo 610. La clave de la victoria y la derrota. Cuando un maestro Geu asciende a inmortal, su apertura se transformará en una apertura inmortal. La apertura inmortal es una evolución cualitativa de la apertura, es como la creación de un mundo pequeño completamente nuevo. Las aperturas inmortales de los maestros Geu de rango 6 y 7 se conocían como tierras benditas. Las aperturas inmortales de los maestros Geu de rango 8 y 9 se llamaban grotas cielos. Si la obsesión persistente de un maestro Geu se queda atrás cuando muere, se combinaría con el poder celestial dentro de la apertura inmortal y se convertiría en el espíritu de la tierra. Cada apertura inmortal es única, es parte del cuerpo del maestro Geu. De alguna manera, incluso si un maestro Geu muere, el espíritu de la tierra y la apertura inmortal que dejan atrás aún podrían considerarse una forma extraña de extensión de vida para ellos. Precisamente porque el espíritu de la tierra está formado por la obsesión, es rígido y no flexible. En la historia, hubo muchos casos de este tipo. Por ejemplo, si un maestro Geu derriba por la fuerza una tierra bendita, pero no cumple con los requisitos para convertirse en el propietario, el espíritu de la tierra la rechazaría. Al final, el espíritu de la tierra podría autodestruirse directamente, haciendo que los esfuerzos del maestro Geu fueran en vano. La voluntad del sol gigante selló por la fuerza al pavor real de Jade escarchado de la tierra bendita de la corte imperial. Esto había acumulado cientos de miles de años de ira en este último. Ahora que quería seguir sellándolo, el corazón resuelto del pavor real de Jade escarchado finalmente se encendió. ¿Qué está pasando? ¿La ascensión inmortal de Lord Tai Bai Yun Sen provocó la formación de una laguna en la tierra bendita? La tierra bendita de la corte imperial está actualmente expuesta al mundo exterior. Esto es increíble, esto nunca ha sucedido en el pasado. Esto es malo, tengo un mal presentimiento. ¿Crees que la tierra bendita va a ser destruida? En la tierra bendita, todos gritaban de miedo, estaban en pánico y sus dudas se extendían. En el cielo, se formaron innumerables grietas. El cielo de la tierra bendita, que era plateado y dorado, ahora tenía muchas grietas. Desde estas grietas se podía ver el cielo estrellado de las llanuras del norte. La mirada de Fan Yuan seguía siendo tan calmada como siempre. La tierra bendita de la corte imperial no se autodestruiría tan fácilmente. Murmuró en su corazón, al respecto estaba extremadamente confiado. En la historia, hubo muchos casos en que el espíritu de la tierra se suicidó, destruyendo la tierra bendita junto con ellos, pero eso no iba a suceder aquí. Este era el arreglo del venerable inmortal sol gigante. ¿Cómo se podía romper tan fácilmente? Este era el trabajo duro de un inmortal Geu de rango 9, esta configuración cubría toda la región de las llanuras del norte. El edificio de los 88 Yang verdaderos era el mayor obstáculo. Si esto hubiera sido en el pasado, ¿cómo podría el espíritu de la tierra causar tantos problemas? Excepto que ahora, la voluntad de Sol Gigante se acababa de despertar, fue tomado por sorpresa y tuvo que perder tiempo para resolver este lío. Mientras tanto, el sello que aprisionaba al espíritu de la tierra se había debilitado drásticamente por mi inmortal Geu de barro de gachas. Esto permitió al espíritu de la tierra luchar tan violentamente. En su análisis, Fan Yuan no pudo evitar elogiar internamente la resolución y los métodos de Sol Gigante. Había utilizado la pieza de ajedrez Tai Bai Yun Seng, y con sus métodos limitados, logró luchar por un tiempo precioso y permitir que la balanza de la victoria se inclinara hacia sí mismo.
Sin embargo, aunque el espíritu de la Tierra no puede autodestruirse, todavía podía hacer lo más básico, como absorber su propio chi del cielo y la tierra. Pensando en esto, Fan Yuan dirigió su mirada hacia Tai Bai Yun Seng. Sobre la cabeza de Tai Bai Yun Seng, la nube de tribulación dispersa se formó una vez más, y el polvo de calamidad en el suelo también comenzó a extenderse. Grandes cantidades de y del cielo y de la tierra brotaron, estaban a punto de formar una nueva tribulación celestial y una calamidad terrenal. ¿Esto, qué está pasando? ¿Por qué todavía hay tribulaciones celestiales y calamidades terrenales? ¿No había terminado ya? Al ver esto, los ojos de Ye Luisang se abrieron de par en par por la sorpresa. Esto es diferente de lo que está en los registros. Hay algo extraño pasando con Tai Bai Yun Seng. ¿Por qué hay dos tribulaciones celestiales y calamidades terrenales seguidas? Eidolon también estaba muy confundido. Ni siquiera ellos tenían idea, por no hablar de los demás. Mirando la imponente tribulación celestial y la calamidad terrenal formándose una vez más, muchas personas se quedaron sin palabras al sentirse muy preocupadas por la situación de Tai Bai Yun Seng. La expresión de Tai Bai Yun Seng era cenicienta. ¿Por qué todavía se está formando una tribulación celestial? Mi herencia no decía que esto sucedería. Estaba conmocionado y furioso. Porque no solo en el exterior, al mismo tiempo, la apertura inmortal dentro de su cuerpo también estaba formando otra tribulación celestial y calamidad terrenal. Cuando un Geu mortal se convierte en un Geu inmortal, es como un maestro Geu que se convierte en un inmortal, es un proceso peligroso para hacer un cambio cualitativo que desafía al cielo. Cuando los gusanos Geu se refinaban en Geu inmortal, necesitaban involucrar el y del cielo y la tierra. De esta manera, se formarían las correspondientes tribulaciones celestiales y calamidades terrenales. Al enfrentarse a problemas tanto internos como externos, Tai Bai Yun Seng no podía ni avanzar ni retroceder, no podía atender a un problema mientras descuidaba el otro, su situación era muy preocupante. Fan Yuan utilizó el inmortal Geu de barro de gachas para despertar al espíritu de la tierra. La ascensión inmortal de Tai Bai Yun Seng se convirtió en una pieza de ajedrez crucial en la lucha entre el espíritu de la tierra y la voluntad de Sol Gigante. Esta ascensión inmortal ya se había salido de su control. Aparte de Fan Yuan, todos los demás se mantuvieron en la oscuridad, no eran conscientes de la verdad. Solo Fan Yuan conocía la intención del espíritu de la tierra. En una carrera contra el tiempo, el espíritu de la tierra no podía competir con la voluntad de Sol Gigante, por lo que puso su atención en Tai Bai Yun Seng. El y del cielo y de la tierra fueron extraídos sacrificando el propio fundamento del espíritu de la tierra. Su intención era formar la tribulación celestial y la calamidad terrenal que destruirían a Tai Bai Yun Seng. ¿Qué beneficios obtendría el espíritu de la tierra al matarlo? Esto implicaría la devoración de la apertura inmortal. Las aperturas mortales no eran fáciles de devorar y combinar, pero después de ascender a inmortal, la apertura inmortal era un pequeño mundo. Entre los mundos, podían ser devorados y asimilados, había grandes beneficios para los inmortales Geu. En la montaña Tianti en aquel entonces, Fan Yuan descartó una parte del territorio de la tierra bendita del inmortal U, que fue rápidamente tomada por los otros inmortales Geu. Tragar otras aperturas inmortales y fortalecer la propia apertura inmortal, había mucho que ganar con esto. Si el espíritu de la tierra destruía a Tai Bai Yun Seng, después de su muerte, su apertura inmortal permanecería. Luego sería absorbida y asimilada por la tierra bendita de la corte imperial. Después de devorar la apertura, los cimientos de la tierra bendita se elevarían y el espíritu de la tierra se volvería mucho más fuerte. Esto sería una gran ayuda para romper el sello del Sol Gigante. En el cielo, las nubes oscuras retumbaban mientras los relámpagos y los truenos resonaban. Innumerables rayos púrpuras se formaron en bolas de relámpagos. En el suelo, el polvo de la calamidad se asentó, exponiendo la tierra desnuda. Se formó una grieta en el suelo, tenía cientos de metros de ancho,
dejando al descubierto llamas rojas al rojo vivo desde el interior, se asemejaba a una bestia desolada abriendo su boca sedienta de sangre. Las llamas se elevaron, formando muchos rastros de humo de contención mientras brotaban hacia arriba. Bolas de relámpago caótico, humo de contención. Fan Yuan frunció el ceño ligeramente. Las bolas de relámpago caótico no solo tenían un gran poder, sino que también podían arruinar la mente y la voluntad del maestro Heu, induciendo un efecto caótico. El humo de contención podía sellar el entorno, mientras el maestro Heu quedara atrapado dentro, perdería sus 5 sentidos, como si cayera en un laberinto o un abismo, no podría liberarse. Las bolas de relámpago caótico no eran rápidas, pero junto con la supresión del humo de contención, eran compañeras perfectas y podían liberar el mayor efecto. Fan Yuan no pudo evitar sentir algo de preocupación. El fracaso de Tai Bai Yun Seng no era lo que Fan Yuan quería ver. Sosteniendo la ficha del dueño del vaso en su mano, Fan Yuan apretó su agarre mientras su mirada se oscurecía. Todavía demasiado débil, demasiado débil. Con mi fuerza actual, estoy muy fuertemente afectado por las circunstancias. Aullido, aullido, aullido. Las bolas de relámpago caótico volaron por el aire, emitiendo un ruido extraño y estridente. Sonaban como una mujer gritando y llorando al mismo tiempo, era muy doloroso para los oídos. Al mismo tiempo, el humo de contención retumbaba, avanzando hacia Tai Bai Yun Seng. La expresión de Tai Bai Yun Seng se puso pálida. Las bolas de relámpago caótico cambiaban de dirección al azar, a veces iban hacia la derecha, a veces hacia la izquierda, era difícil esquivarlas. Además, había rastros de humo de contención a su alrededor, como si estuviera en medio de un bosque antiguo. Si entro en contacto con el humo de contención, estaré acabado. O no, la tribulación celestial y la calamidad terrenal en mi apertura inmortal también se están formando, además ya he perdido mi Heu defensivo. Tai Bai Yun Seng apretó los dientes, su mirada brillaba con resolución. Arriesgarse. Su cuerpo emitió una luz brillante, utilizando varios Heu de movimiento, su cuerpo voló hacia el aire. El intenso viento soplaba el pelo de este anciano hacia atrás, mostrando una actitud desenfrenada. Se oyeron gritos de asombro entre la multitud. Tai Bai Yun Seng cargó hacia la nube de tribulación, sobre él había incontables bolas de relámpago caótico, visto desde lejos, era como una polilla volando hacia un fuego. ¿Está Tai Bai Yun Seng buscando la muerte? Ye-Lui-San frunció el ceño profundamente. Bien. Ei-Lu-Lan, sin embargo, dio grandes elogios. Los ojos de Fan Yuan también brillaron. El humo de contención podía parecer inofensivo sin ningún poder de ataque y solo podía atrapar a los enemigos, pero tenía una amenaza mucho mayor que las bolas de relámpago caótico. Tai Bai Yun Seng comprendió la situación y tomó la mejor decisión. Solo para ver que después de que él cargó en la nube de truenos, incontables bolas de relámpago cayeron como peces nadando en el agua. Boom, boom, boom. Las bolas de relámpago continuaron explotando, pero no afectaron a Tai Bai Yun Seng en absoluto. Voló a la izquierda y a la derecha, tratando de encontrar una oportunidad para sobrevivir en medio del aluvión de ataques. Su velocidad de movimiento era rápida a veces y lenta otras. Tenía un gran control sobre la situación. Increíble. ¿Qué nivel de habilidad de vuelo es este? Pensar que Lord Tai Bai Yun Seng es en realidad un maestro del vuelo. Se ocultó muy profundamente, solo me di cuenta ahora. Todos se llenaron de alegría al descubrir que Tai Bai Yun Seng era un maestro del vuelo. Pensar que Tai Bai Yun Seng era experto en el uso de gusanos Wu de camino de nube. Ye-Lui-San elogió, no estaba muy sorprendido por la exhibición de vuelo. Tai Bai Yun Seng era un maestro Heu curativo, durante estos años que vagó por las llanuras del norte, se había encontrado con muchos peligros. Tenía que tener una habilidad secreta para poder sobrevivir hasta ahora. En verdad, la mayoría de los maestros Heu curativos eran expertos en defensa o movimiento.
Cuando estos maestros Heu fueron nutridos, fueron entrenados especialmente de esta manera. Eso se debía a que en el campo de batalla, los maestros Heu curativos solían ser los primeros en ser atacados, muchas veces no podían recibir protección de sus compañeros de equipo. Por lo tanto, los maestros Heu curativos necesitaban tener ciertas formas de protegerse a sí mismos. Como el maestro Heu curativo número 1 en las llanuras del norte, Tai Bai Yun Seng no es experto en defensa, con su edad, no es de extrañar que tenga tal logro en el vuelo. Helluland pensó en esto y giró la cabeza, mirando al cielo lejano. Allí, Fan Yuan sentado en el lomo del rey lobo celeste, observando de cerca a Tai Bai Yun Seng. En comparación con Tai Bai Yun Seng, Chan San Jin, que también era un maestro del vuelo, era mucho más joven. Pequeño gorrión, realmente te estás divirtiendo. En el edificio Truyong, la voluntad de Jaen Sun se rió en lugar de enfurecerse. El edificio Truyang de 88 temblaba intensamente, la aurora se tambaleaba en el cielo mientras un enorme pilar de luz salía disparado. Heu inmortal, desviar el desastre. La luz de desviar el desastre brilló alrededor de Tai Bai Yun Seng, atravesando las bolas de relámpago y restringiendo el humo. El viejo antepasado realmente está bendiciendo a Tai Bai Yun Seng, atacó una vez más. En medio de los gritos de sorpresa, también había gente celosa y envidiosa. Esto es demasiado extraño, Tai Bai Yun Seng no es parte del linaje de Jaen Sun, pensar que también podría recibir tales bendiciones. Alguien sospechaba. Como era de esperar, atacó. Fan Yuan suspiró internamente, Tai Bai Yun Seng ya se había convertido en un factor crucial en la contienda entre el espíritu de la tierra y la voluntad de Jaen Sun. El espíritu de la tierra quería hacerle daño, mientras que la voluntad de Jaen Sun quería protegerlo. Capítulo 611. El paisaje como antes. Heu de inspección de la suerte. El corazón de Fan Yuan se conmovió, enviando rápidamente su esencia primordial al Heu. En el siguiente momento, su visión cambió. Heu de inspección de la suerte, un Heu de investigación de camino de la suerte de rango 5, que podría permitirle ver la suerte a pesar de su falta de forma. Al mirar la suerte de Tai Bai Yun Seng ahora, su anterior suerte roja ardiente que originalmente ardía con un resplandor rojo brillante se había encogido un poco. Antes, la voluntad del venerable inmortal del gran sol le estaba ayudando, por lo que su suerte se estaba agotando. Ahora que ha vuelto a ayudar, a Tai Bai Yun Seng solo le queda un tercio de su suerte inicial. Fan Yuan evaluó. Mirando su propia suerte, seguía siendo la suerte del ataúd negro, tan rica y densa como la tinta, e incluso mayor que antes. El corazón de Fan Yuan dio un vuelco, pero rápidamente se burló para sí mismo, mirando a la gente en la tierra bendita. La gente que estaba viendo a Tai Bai Yun Seng ascender al reino inmortal también tuvo cambios en su suerte. La abrumadora mayoría de los maestros Heu habían desarrollado sin darse cuenta una pequeña capa de suerte del ataúd negro. Excepto Eilulan, que todavía tenía su inalterada y profusa suerte azul. Mirando a su alrededor, Fan Yuan sintió que le dolían los ojos, rápidamente dejó de usar el Heu de inspección de la suerte. Cuando un maestro Heu asciende, habría un sinfín de y del cielo y la tierra, el uso de gusanos Heu en un entorno así causaría una reacción adversa. Si continuaba usándolos a la fuerza, tanto él como sus gusanos Heu sufrirían lesiones o incluso la muerte. Cuando su visión volvió a la normalidad, Fan Yuan volvió a mirar a Tai Bai Yun Seng. Estaba nadando en la tormenta eléctrica, volando por las grietas de las nubes, mostrando su maestría en el vuelo. Su cuerpo ya no tenía Heu defensivo, estaba confiando en su movimiento para evadir las caóticas bolas de relámpago, era como caminar sobre una cuerda floja, estaba en gran peligro. Para evitar la calamidad terrenal del humo restrictivo, se lanzó a las nubes de tormenta, fue una sabia decisión al sopesar las dos dificultades, pero también fue una elección.
Si no fuera por el hecho de que tengo esencia inmortal de uva verde y puedo diluirla para formar una esencia primigenia sin fin, una velocidad de vuelo tan demencial habría drenado mi apertura hace mucho tiempo. Tai Bai Yun Seng respiraba con dificultad, su pelo estaba hecho un desastre y su cuerpo se sentía débil, la situación se estaba volviendo más peligrosa. Silbido. De repente, una bola de relámpago caótico cambió de dirección y se abalanzó sobre él. Tai Bai Yun Seng quiso esquivarla, pero ya era demasiado tarde, solo pudo mirar con indignación con una mirada furiosa. En el momento de la crisis, un rayo de luz blanca se disparó, golpeando directamente a esta bola de relámpago caótico. La bola de relámpago se derritió rápidamente por el rayo de luz, convirtiéndose en puro y celestial. GU de desvío de desastres. La ayuda del edificio Yang Verdadero 88 llegó una vez más, salvando a Tai Bai Yun Seng. Tan cerca, aunque me convertí en un inmortal GU, no tengo ninguna defensa sobre mí. Si me hubiera alcanzado la bola de relámpago caótico, habría resultado gravemente herido. Las consecuencias son impensables. Tai Bai Yun Seng tragó saliva, sintiendo un miedo persistente. Después de convertirse en un inmortal GU, la base de su vida se había elevado. Si todavía fuera un mortal, una bola de relámpago caótico podría matarlo fácilmente. Los inmortales GU, sin embargo, eran más resistentes, incluso sin ningún GU defensivo, podían soportar más de una docena de bolas de relámpago sin ningún problema. Pero la cosa era que estas bolas de relámpago tenían efectos especiales. Después de ser golpeado, causarían que los pensamientos de Tai Bai Yun Seng fueran caóticos. Una vez que su mente estuviera en caos no sería capaz de pensar correctamente. En este momento crucial, en cuanto Tai Bai Yun Seng se detuviera en el aire por un momento, sería atacado por innumerables bolas de relámpago a la vez. Si era alcanzado por estas bolas de relámpago consecutivamente, Tai Bai Yun Seng no tendría ninguna posibilidad de reunir sus pensamientos, simplemente se ahogaría bajo las interminables bolas de relámpago. Mirad rápidamente, el edificio Yang Verdadero 88 ha salvado a Tai Bai Yun Seng una vez más. Es cierto, esto ya ha ocurrido al menos 10 veces. Con la ayuda del edificio Yang Verdadero, parece que la tribulación de Tai Bai Yun Seng tendrá éxito sin falta. Fuera, todos lo vieron con expresiones de asombro y envidia. ¿Funcionará realmente una asistencia tan intensa? Los ojos de Eilulan brillaban intensamente, veía la situación con una perspectiva diferente. En un entorno así, cuando el y del cielo y la tierra se desataba, el uso de cualquier gusano GU crearía una enorme reacción adversa. El GU desviar desastre no era una excepción. En la historia de los maestros GU, hubo muchos casos de inmortales GU que ayudaron durante la tribulación y finalmente la reacción adversa destruyó su GU inmortal. Excepto que la mayoría de la gente era ignorante y no conocía esos secretos. El GU desviar desastre es una de las piezas fundamentales del edificio de los 88 Yang verdaderos, se utiliza para que la tierra bendita de la corte imperial desvíe los desastres. Sin él, la tierra bendita de la corte imperial se enfrentaría a aterradoras calamidades terrestres y tributos celestiales. La voluntad del sol gigante no sacrificaría un GU tan precioso por Tai Bai Yun Seng, eso significa que el refuerzo de la voluntad del sol gigante es limitado. Lo que ocurre ahora es lo más crucial, dependerá de Tai Bai Yun Seng, de si puede sobrevivir rápidamente a la calamidad y la tribulación en la apertura inmortal. Fan Yuan estaba inexpresivo mientras se sentaba en el lomo del rey lobo azul, observando con creciente tensión. Después de todo, el paisaje como antes GU era uno de sus principales objetivos al llegar a las llanuras del norte. La velocidad de Tai Bai Yun Seng empezó a disminuir. Se enfrentaba a problemas tanto en su apertura como fuera de ella, el espíritu de la tierra le estaba causando daño, mientras que la calamidad y la tribulación se estaban formando en su propia apertura inmortal debido a la ascensión de su GU mortal. Esta amenaza interna especialmente le estaba quitando mucha atención, por lo que sus reacciones hacia el mundo exterior se estaban volviendo más lentas.
De repente, su cuerpo se sacudió, deteniendo completamente sus movimientos. Inmediatamente después, innumerables bolas de relámpago caótico volaron hacia él. El pilar de luz desviar desastre brillaba intensamente, estalló y rodeó a Tai Bai Yun Seng. Ahora es el momento más crucial. Fan Yuan, Ei Lulan, Ye Luisang y otros pudieron ver claramente que esto era todo, sus ojos brillaban. En ese momento, en la apertura inmortal de Tai Bai Yun Seng, una luz brillante explotó, envolviendo todo el pequeño mundo. El aura del Geo inmortal brotaba como una fuente. En esa luz brillante, un Geo inmortal se elevaba lentamente. Parecía una mariquita, era del tamaño de un puño y tenía un cuerpo de jade. En su lomo redondo había marcas naturales, la mitad era de ríos y mares, mientras que la otra mitad era de valles y montañas. Así que este Geo inmortal fue creado combinando río como antes y montaña como antes. Parece que el efecto también es el producto de río como antes y montaña como antes, pero elevado. Tai Bai Yun Seng analizó. Esto fue refinado durante la resonancia del cielo y la tierra, no fue refinado por él personalmente, por lo tanto, aún no tenía claro el efecto de paisaje como antes. Después de mirarlo durante unas cuantas respiraciones, Tai Bai Yun Seng puso su atención en la zona más central de la tierra bendita. El Geo inmortal paisaje como antes no era parte de su objetivo, solo una sorpresa adicional. Ahora, en el centro de la tierra bendita, el hombre como antes Geu se había convertido en un enorme capullo, pero las grietas empezaban a desarrollarse en él. Una luz de arco iris deslumbrante se filtraba por las grietas, rompiendo el capullo y convirtiéndose en una mariposa. Al desaparecer el grueso capullo, una colorida mariposa revoloteó hacia el cielo. Donde quiera que iba, la luz del arco iris llovía, arrastrándose tras el camino de la mariposa mientras se formaba un arco iris curvo detrás de ella. Éxito, Geo inmortal hombre como antes. Ajaja. Al ver esto, Tai Bai Yun Seng se puso muy contento, se rió maniáticamente. Tantos años de acumulación, tantos años de anticipación y preocupación, tantas veces que había caído en grave peligro, pero en este momento obtuvo un resultado perfecto. Pero su amenaza interna aún permanecía. En la apertura inmortal, la nube de tribulación azul retumbaba, formando una enorme serpiente de escamas verdes. La serpiente tenía un cuerno de plata en la cabeza y su cuerpo tenía cientos de metros de largo. La cola de la serpiente se había convertido en fusionándose con la nube de tribulación. En cuanto al suelo, empezó a temblar, haciendo fuertes sonidos que se asemejaban a un trueno, causando dolor a los tímpanos. La tierra recién formada estalló en grietas, mientras la lava brotaba de ella, el humo era espeso como los árboles a medida que los alrededores se marchitaban. Tribulación celestial, pitón de escamas verdes y cuernos plateados, calamidad terrenal, tierra fundida. El corazón de Tai Bai Yun Seng se estremeció, enfrentando la tribulación celestial y la calamidad terrenal al mismo tiempo, sintió una inmensa presión. Puso sus esperanzas en el paisaje como antes Geo inmortal. Ven. Él lo deseó, mientras una gota de esencia inmortal de uva verde salió volando, fusionándose con el paisaje como antes Geo. La mariquita paisaje como antes Geo inmediatamente batió sus alas, volando lejos como un rayo. Donde quiera que iba, en los alrededores, la tierra volvía a la primavera a medida que el paisaje se restauraba a la normalidad, al momento anterior al golpe de la calamidad terrenal. Buen Geo, buen Geo. El corazón de Tai Bai Yun Seng se calmó, con el paisaje como antes Geo inmortal, no temía la calamidad terrenal. La pitón de escamas verdes y cuernos plateados abrió su boca, emitiendo un sonido agudo. Se disparó abruptamente, su enorme cuerpo arrastrando una ráfaga de viento, mientras se abalanzaba sobre el paisaje como antes Geo inmortal.
Tai Bai Yun Seng estaba nervioso, aunque los Geu inmortales tenían enormes capacidades, aquellos que no eran Geu defensivos solían ser frágiles. El paisaje como antes Geu era igual, si era destruido por la pitón de escamas verdes y cuernos plateados, la situación de Tai Bai Yun Seng se volvería mala. Afortunadamente, el paisaje como antes Geu nació de su apertura durante la resonancia del cielo y la tierra, podía controlarlo como si moviera sus extremidades. Tai Bai Yun Seng tenía profundas bases acumuladas en su vida, rápidamente movilizó el paisaje como antes Geu inmortal y escapó. La pitón de escamas verdes y cuernos plateados detrás de él había atacado docenas de veces, destruyendo montañas y ríos, la tierra fue perforada y las rocas fueron enviadas a volar, mientras los vientos salvajes asolaban la tierra. ¿O no? A este ritmo. Tai Bai Yun Seng estaba concentrado intensamente, después de unas cuantas respiraciones, el sudor comenzó a formarse en su frente. Sus ojos estaban fuertemente cerrados, su cuerpo aún flotaba en el aire, mientras las caóticas bolas de rayos se estrellaban contra él. Pero afortunadamente, debido al pilar de luz del desviar desastre Geu inmortal, su cuerpo estaba protegido. Tai Bai Yun Seng era incapaz de preocuparse por el mundo exterior desde hacía tiempo, pero no había olvidado su amenaza externa. Esta terrible situación le obligó a cortar sus pérdidas de forma decisiva. El refuerzo del edificio de los 88 Yang verdaderos es limitado, podría detenerse en cualquier momento. Solo puedo hacer esto. Con el hombre como antes Geu inmortal en mi posesión, mientras tenga tiempo, hay esperanza. Cortarlo. Tai Bai Yun Seng gritó en su corazón. Abandonando los territorios para proteger su cuartel general, renunció a una parte de su apertura inmortal, el cielo comenzó a partirse. La tierra bendita era la base y el fundamento de un Geu inmortal, cortar la tierra bendita era como una automutilación, reducía su propia fuerza y potencial. Pero Tai Bai Yun Seng no tenía otra opción. Al igual que Fan Yuan sobrevivió a la calamidad terrenal en la tierra bendita del Inmortalu, para deshacerse de la sombra del rayo de encanto azul, descartó una parte de la tierra bendita. Tai Bai Yun Seng también tuvo que hacer ese sacrificio. El cielo de la tierra bendita fue afeitado capa por capa. Junto con las espesas nubes de la tribulación, todas fueron enviadas fuera de su cuerpo. Fuera de su cuerpo, estaba la tierra bendita de la corte imperial, el pavo real de jade escarchado gorjeó alegremente mientras devoraba estos fragmentos de tierra bendita para aumentar su propia fuerza. La voluntad del sol gigante gritó de rabia. Estaba tratando de proteger la vida de Tai Bai Yun Seng, pero este último ahora estaba alimentando la fuerza de su enemigo. La voluntad del sol gigante tenía que protegerlo, porque si Tai Bai Yun Seng moría, toda su apertura inmortal sería devorada por la tierra bendita de la corte imperial. Lo más importante, desviar desastre Geu inmortal ya estaba lleno de grietas, si reforzaba a Tai Bai Yun Seng un poco más, el Geu podría ser destruido por el contragolpe. Desviar desastre Geu inmortal era una de las piezas fundamentales del edificio de los 88 Yang verdaderos, no podía perderse. Pero si Tai Bai Yun Seng moría, también sería desventajoso para la voluntad de Gigante Sol. De inmediato, la voluntad de Gigante Sol se encontró en una situación difícil. Capítulo 612, Engañando al espíritu de la tierra. El cielo en la apertura inmortal comenzó a desprenderse capa por capa, las densas nubes de tribulación se diluían junto con él. El cuerpo de la devastadora serpiente pitón de escamas verdes y cuernos plateados se redujo a una décima parte de su tamaño original, su poder extremadamente debilitado. La situación estaba mejorando para Tai Bai Yun Seng. El éxito está al alcance de la mano. Los ojos de Tai Bai Yun Seng se llenaron de lágrimas cuando los abrió. La situación en la apertura inmortal ya se estaba estabilizando y tenía margen para prestar atención a la crisis externa. La luz de desviar desastre lo cubría, evitando que la calamidad y la tribulación lo tocaran.
Tai Bai Yun Seng sintió gratitud desde lo más profundo de su corazón. Todo esto es gracias a la ayuda del edificio de los 88 yang verdaderos, de lo contrario me sería difícil incluso tener una esperanza de éxito. La luz de desviar desastres se disipó de repente. Tai Bai Yun Sen fue tomado por sorpresa y fue bombardeado por las caóticas bolas de relámpago, su mente se volvió inmediatamente caótica. Voló desordenadamente, chocando contra un gran número de bolas de relámpago caóticas al no poder actuar por sí mismo sin dejar rastro de razón. Todos se sorprendieron, pero antes de que pudieran expresarlo, el edificio de los 88 yang verdaderos volvió a estallar con una fuerza de absorción absolutamente poderosa, capturando directamente al histérico Tai Bai Yun Seng. La voluntad de Gigante Sol no podía sacrificar el Geu de desviar desastre y tampoco podía dejar morir a Tai Bai Yun Seng. El mejor método era, por supuesto, arrojar a Tai Bai Yun Seng fuera de la tierra bendita. Desafortunadamente, solo el pavor real de Jade helado podía hacer eso en esta situación. Sin poder hacer nada, la voluntad de Gigante Sol solo pudo usar este método inferior. Esta era de hecho una solución inferior. Bajo las miradas conmocionadas de todos, las nubes de tribulación y el polvo de calamidad surgieron de forma explosiva, envolviendo al edificio de los 88 yang verdaderos. Innumerables bolas de relámpago caóticas se estrellaron como una violenta tormenta, mientras que el humo de restricción se enroscaba alrededor de la torre como una pitón gigante inmemorial, filtrándose continuamente en su interior. El edificio de los 88 yang verdaderos había traído a Tai Bai Yun Seng, convirtiéndose así en el objetivo de la tribulación celestial y la calamidad terrenal. Para proteger la vida de Tai Bai Yun Seng, la voluntad de Gigante Sol eligió resistir a la fuerza la tribulación celestial y la calamidad terrenal. ¿Cómo puede ser? Lord Tai Bai Yun Seng fue llevado al edificio de los 88 yang verdaderos. ¿Cómo se merece esa ayuda del antepasado? Estamos hablando de una tribulación celestial y una calamidad terrenal, son extremadamente peligrosas para el edificio yang verdadero. Todos observaron con miradas estupefactas y conmocionadas. Bajo la presencia de la tribulación celestial y la calamidad terrenal, usar gusanos Geu era pedir sufrir un contragolpe. El edificio de los 88 yang verdaderos era una casa Geu inmortal de rango 8, en esencia, era un cuerpo integrado de muchos Geu inmortales e innumerables Geu mortales. Y ahora, estaba resistiendo a la fuerza la tribulación celestial y la calamidad terrenal, la presión sobre ella ya era enorme. Y debido a la fuerza del contragolpe, la coordinación entre los gusanos Geu se había visto afectada. Estaba claro que no era una decisión acertada. Sin embargo, Tai Bai Yun Seng se había convertido en una pieza crucial en la lucha entre la voluntad de Gigante Sol y el pavor real de Jade helado. La voluntad de Gigante Sol, obligada por la situación, solo podía conformarse con tal método. Dentro del edificio de los 88 yang verdaderos, el pavor real de Jade helado movía rápidamente sus alas, esquivando continuamente entre los gigantescos árboles. 5 Geu inmortales, con todo tipo de colas llameantes arrastrándose tras ellos, lo perseguían y obstruían. El pavor real de Jade helado no estaba dispuesto a ser sellado de nuevo y utilizó todas sus fuerzas para huir, gradualmente perdió la cabeza y fue incapaz de tomar el camino exacto, chocando contra innumerables árboles gigantes en el camino. Bajo el control de la voluntad de Gigante Sol, el edificio yang verdadero era una jaula natural que podía utilizar la fuerza de cualquier ronda, mientras que el pavor real de Jade helado era el pájaro en la jaula. Los árboles gigantes se convirtieron en hombres árbol, abriendo sus brazos para bloquearlo. ¡Kaab! El pavor real de Jade helado gritó estridentemente mientras sufría daños. Destrozó la línea de defensa de 3 viejos hombres árbol, pero su velocidad se redujo considerablemente por esto, y fue alcanzado por un Geu inmortal del camino del metal por detrás. Una corriente dorada de luz fluyó rápidamente sobre su cuerpo.
La luz dorada se condensó en una gruesa concha dorada donde quiera que tocaba, cubriendo firmemente al pavor real de jade helado. El pavor real de escarcha y jade sintió que no podía moverse en ninguna de las zonas cubiertas por la luz dorada, se sobresaltó y enfureció al instante. Se apresuró a batir sus alas para aumentar su velocidad de nuevo. Pero al momento siguiente, fue atacado por el segundo Geu inmortal. Una intensa somnolencia invadió su mente, haciendo que sus ojos se nublaran al sentir una intensa necesidad de dormir. ¡Boom! Se estrelló de cabeza contra el suelo, incapaz de seguir volando. Tuvo la premonición de que su destino iba a sellarse de nuevo. 2 hileras de lágrimas llenas de pena e indignación cayeron involuntariamente de sus ojos. No. Ni pienses. El pavor real de escarcha de jade murmuró para sí mismo, tratando de usar todas las fuerzas que le quedaban para resistir. Aunque todavía quedaba el poder restante de Geu inmortal barro de gachas en su cuerpo, los 2 Geu inmortales que lo sellaban de nuevo no fueron refrenados por barro de gachas. Aunque muera, no dejaré que te impongas. El pavor real de jade escarchado desprendió una intensa voluntad suicida y, sin tener en cuenta nada, extrajo el fundamento de la tierra bendita de la corte imperial, el y del cielo y la tierra, para intensificar la tribulación celestial y la calamidad terrenal. Y se debilitaba rápidamente. La tierra bendita de la corte imperial nació de un camino espacial Geu inmortal, por lo que el territorio de la tierra bendita era vasto, superando con creces a cualquiera de un nivel equivalente. Más tarde, fue desarrollada por el venerable inmortal gigante Sol, convirtiéndose en una tierra bendita de primer orden y obteniendo también la capacidad de transitar entre el día y la noche. Podría decirse que está a las puertas de transformarse en una gruta cielo. Si pudiera tragar el camino del tiempo de la apertura inmortal de Geu inmortal Tai Bai Yun Seng, el espacio y el tiempo podrían converger, lo cual era el mayor suplemento para la tierra bendecida de la corte imperial. Era extremadamente probable que se produjera un cambio cualitativo que permitiera a la tierra bendecida por la corte imperial avanzar hasta el cielo de las grutas. Si eso ocurriera, el pavor real de jade escarcha podría romper la mayoría de las disposiciones del venerable inmortal sol gigante. Aunque no podría suprimir el edificio 88 verdadero Yang, tendría el poder de expulsarlo de la tierra bendita. Sin embargo, la voluntad del gigante sol era realmente demasiado decidida y preferiría sufrir los daños de la tribulación celestial y la calamidad terrenal para proteger la vida de Tai Bai Yun Seng. El pavor real de escarcha y jade era solo una obsesión dejada tras la muerte de un inmortal Geu, ¿cómo podía conspirar contra la voluntad del sol gigante? Pero también por su obsesión era valiente e inflexible. A punto de ser sellado de nuevo, prefirió ser exterminado, y sin tener en cuenta las consecuencias, extrajo grandes cantidades de y del cielo y de la tierra bendita de la corte imperial. Estos y del cielo y de la tierra eran como añadir combustible al fuego. Al asimilarse a la tribulación celestial y a la calamidad terrenal, el cielo retumbó con relámpagos. Las caóticas bolas de relámpagos se multiplicaron inmediatamente por 10 en cantidad, y el humo de contención tuvo aún más cambios, su cuerpo se infló y su color oscuro se volvió aún más profundo. Crack, crack, crack. Bolas de rayos llovieron como una tormenta, golpeando ferozmente el edificio 88 verdadero Yang. Sonaron ráfagas de explosiones, el edificio 88 verdadero Yang se llenó de cicatrices, los aleros de la torre se derrumbaron pieza a pieza, e incluso apareció una grieta en la pared exterior. El humo de contención se convirtió en un problema aún mayor, convirtiéndose en una calamidad de humo mortal. Era mucho más potente y se filtraba por todas partes en la superficie del edificio 88 verdadero Yang, tiñéndola gradualmente de negro. Las paredes negras como el carbón del edificio parecían haberse erosionado durante 1000 años, pues empezaron a desprenderse. La tribulación celestial y la calamidad terrenal se han vuelto más fuertes. Esto es demasiado aterrador, retirada, retirada. ¿Qué está pasando? Incluso el viento y la nieve del mundo exterior están entrando.
Todo el mundo empezó a gritar de asombro. El pavor real de Jade escarchado extrajo grandes cantidades de del cielo y la tierra, dañando los cimientos de la tierra bendecida de la corte imperial. Si la tierra bendecida de la corte imperial era originalmente una casa fuerte, ahora las tejas y los ladrillos habían sido arrancados, quedando solo el armazón de la casa. Esto hizo que aparecieran en él innumerables agujeros que conectaban con el mundo exterior. Y el mundo exterior de las llanuras del norte estaba experimentando actualmente la ventisca de cada 10 años. Desviar el desastre Heu estaba latente, haciendo que la tierra bendita de la corte imperial sufriera también la invasión de la calamidad de la ventisca. La tierra bendita de la corte imperial ya no era un refugio, grandes cantidades de viento y nieve entraban a raudales, la temperatura bajaba rápidamente mientras la fuerte nevada volaba en su interior. Aunque no había alcanzado el nivel de formar monstruos de nieve, no estaba demasiado lejos. Pajarito, mira el gran desastre que has causado. La voluntad del sol gigante gritó con fastidio. Las tierras bendecidas y las grutas cielo atraerían calamidades y tribulaciones de todos los tamaños en cada intervalo de tiempo establecido. Cuanto mayor sea su fortuna, más fuertes serán las calamidades y tribulaciones. El gran desastre de nieve que causó estragos en todo el norte de las llanuras cada 10 años era en realidad la calamidad y la tribulación de la tierra bendita de la corte imperial. La tierra bendita de la corte imperial tenía un edificio 88 yan verdadero y era también una tierra bendita de nivel pico con un territorio que tenía el tamaño de un pequeño mundo. La fortuna que contenía era gigantesca, por lo que las calamidades y tribulaciones que atraía eran extremadamente aterradoras. En este momento, el desvío del desastre Heu estaba hibernando, mientras que la tierra bendita de la corte imperial se había conectado con el exterior a las llanuras del norte, haciendo que la ventisca que ocurría una vez cada 10 años volviera a entrar en ella. El edificio 88 yan verdadero podía resistir por la fuerza los ataques frenéticos de las bolas de relámpagos, la invasión del humo negro, pero no podía luchar contra la ventisca que podía causar estragos en todo el norte de las llanuras. Si esta situación continuaba, la tierra bendita de la corte imperial se erosionaría y se desmoronaría debido al desastre de la nieve. El pavor real de Jade escarchado no necesitaba el edificio 88 yan verdadero, pero el edificio 88 yan verdadero necesitaba la tierra bendita de la corte imperial. Había una forma de salvar esta situación. Esa era la de usar el desvío del desastre Heu para eliminar las tribulaciones celestiales y las calamidades terrestres y convertirlas en celestial y terrestre, haciendo que la tierra bendita de la corte imperial absorbiera y del cielo y la tierra para estabilizar sus cimientos y cerrara la conexión con el mundo exterior de las llanuras del norte. La voluntad del sol gigante podía arriesgarse a activar por la fuerza el desvío del desastre Heu. Pero para que la tierra bendita de la corte imperial absorbiera el del cielo y la tierra se requería la cooperación del pavor real de Jade escarchado. Pedir a este pajarito que coopere es simplemente un sueño imposible. Incluso si era la voluntad del sol gigante, este era un problema difícil. Pensó impotente en la única manera. A menos que el pavor real de Jade escarchado reconozca a un par de nuevos dueños. La voluntad del sol gigante no sabía que la apertura inmortal de Tai Bai Yun Sen contenía el paisaje como antes del Heu inmortal que podía hacer frente a este problema de forma conveniente. Pensó en otro Heu inmortal que tenía, falso sentimiento falso Heu de voluntad. La condición para que el pavor real de Jade escarchado reconociera a su dueño era una pareja que se amara de verdad. Sin embargo, nada era absoluto, incluso el espíritu de la tierra podía ser engañado. La voluntad del sol gigante sabía que mientras encontrara dos candidatos para usar el falso sentimiento falso Heu de voluntad, podría engañar al espíritu de la tierra y hacer que el pavor real de Jade escarchado reconociera a nuevos dueños. Una vez que el pavor real de Jade escarchado fuera controlado, cada problema podría ser resuelto fácilmente. Además, este método era muy favorable para la voluntad del sol gigante.
Si una pareja que se amaba de verdad se convertía en dueña de la tierra bendita de la corte imperial, ¿qué haría la voluntad del sol gigante si esta pareja no obedecía sus órdenes? En lugar de eso, mantendría la iniciativa si encontraba dos personas no conectadas para usar el falso sentimiento falso GU de voluntad y satisfacer el requisito para convertirse en los dueños. Porque el falso sentimiento falso GU de voluntad contenía la voluntad del sol gigante. El falso sentimiento falso GU de voluntad estaba sujeto al control de la voluntad del sol gigante. Incluso si las dos personas no conectadas eran desleales en el futuro, mientras la voluntad del sol gigante siguiera teniendo el falso sentimiento falso GU de voluntad, en el peor de los casos, podría volver a seleccionar dos nuevos candidatos. Pajarito, estás muy lejos de poder luchar conmigo. La voluntad del sol gigante era astuta y sabia, heredando parte de la inteligencia del cuerpo principal. La situación aparentemente desesperada no podía detenerlo. Con solo pensar un poco, pensó en una forma de resolverla. Inmediatamente movilizó la fuerza del edificio 88 Yan verdadero para inspeccionar a los candidatos. En este momento, en la tierra bendita de la corte imperial, todo el mundo estaba huyendo del peligro aquí y allá, apareciendo muchas bajas. La situación empeoraba rápidamente. Hacía tanto frío que la saliva de uno podía congelarse instantáneamente en un trozo de hielo. La majestuosa ventisca se vertía sin pausa, altos y formidables monstruos de nieve empezaban a levantarse desde las profundidades de la nieve, seleccionando objetivos para devorar. Pero esto no suponía ninguna dificultad para la voluntad del sol gigante. El edificio 88 Yan verdadero podía saquear recursos de todo el norte de las llanuras, y mucho menos a dos personas que estaban justo delante de él. Estas dos personas serían naturalmente las que tienen la línea de sangre del sol gigante. La voluntad del sol gigante pronto seleccionó dos candidatos que la satisfacían. La visión de Eilulan cambió rápidamente, estaba en la quinta etapa del pico, pero ni siquiera tenía la fuerza para resistir cuando fue absorbido por el edificio del verdadero Yang. ¡Ay, sálvame! No muy lejos, Ma Hong-jun seguía corriendo frenéticamente y no se dio cuenta de los cambios en su entorno. Tud. Se golpeó de cabeza contra un árbol gigante que tenía delante. No me digas que este chico estaba corriendo con los ojos cerrados. Eilulan se quedó sin palabras.